Estamos presentando oficialmente, aunque ya hace unos días que está en Buenos Aires, al escritor Juan Vico, que es el octavo escritor seleccionado por la Residencia de Escritores de Malva, que empezó en 2018. Juan fue seleccionado por un jurado súper prestigioso, compuesto por escritores y editores argentinos y del exterior, y va a estar por 5 semanas en Buenos Aires participando de actividades acá en el museo y también en Editorial Ampersand, participando de algunas actividades internas para editores en la Feria de Editores. Y bueno, su presencia en parte también queremos agradecérsela a la Acción Española Cultural, la Acción Cultural Española y Editorial Ampersand, que apoyan desde el inicio a la Residencia de Escritores, que ya ha creado un vínculo muy interesante con escritores de Colombia, de México, de España, de Israel y de Estados Unidos, de Francia y de diversos lugares y sus editores. Así que bueno, queremos agradecerles especialmente a ellos y también a Mecenazgo Cultural, que también nos acompaña desde el inicio. Hoy Juan, en este bautismo de entrevista pública, va a estar acompañado por Fabio Lopresti, que es también escritor, es periodista, docente, nacido en la ciudad de Córdoba. Voy a presentar un poco a Juan y los voy a dejar a ellos dialogar, hablar un poco sobre sus novelas, sobre su libro de poesía, de cuentos y un poco también el proyecto que lo trajo acá, por el que fue seleccionado, de escritura en Buenos Aires. Juan nació en Badalona en 1975, es autor de las novelas El animal más triste, Los bosques imantados, El teatro de la luz, Ovo, los libros de poesía Condición de los amantes, La balada de Molly Sinclair, Still Life, Víspera de ayer, El ensayo de la fábrica de espectros y el libro de relatos El claustro rojo. Es licenciado en comunicación audiovisual y tiene un máster en teoría de la literatura y literatura comparada. Realizó diversas colaboraciones en medios y revistas y trabaja como profesor en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés. También me quiero acordar que, bueno, aquí está también alguna gente de Seix Barral que también hicieron un esfuerzo súper importante para que sus libros llegaran a Buenos Aires junto con él, que era un sueño que no pensábamos que se iba a poder realizar y se realizó con éxito, así que gracias también. Bueno, los dejo dialogar y muchas gracias. Bueno, no sé si se escucha esto, se está escuchando bien. Buenas noches Juan, bienvenido y gracias al Malva por invitarnos a esta conversación sobre los libros de Juan y sobre el proyecto que lo trajo a Buenos Aires. Yo tengo que decir que muy rápidamente me hice experto en la obra de Juan Vico, leí libros a una velocidad inusitada y me quedaron una serie de ideas sobre tus libros, sobre las que me gustaría hablar. Veo que en los libros hay como una especie de ritornelo de algunas obsesiones, la cuestión de la autenticidad, la verdad, la relación de la verdad con las imágenes, la literatura como artificio, la literatura como verdad y algunas bestias negras, por ejemplo la omisión, la discusión, la omisión de la cuestión de la guerra civil o una especie de pequeña guerra contra la autoficción que se traduce en algunas decisiones de escritura. Y para empezar la discusión sobre esos temas, me gustaría empezar por El teatro de la luz, que es la primera novela de las que has publicado, la más vieja de las que yo he leído. Y yo veía que en esa novela, la novela trata sobre un burgués español que está estudiando, va a estudiar Derecho y tiene como una escena con el cine cuando es muy niño y empieza como una especie de fascinación que lo conduce a una deriva muy extraña que termina en tiempos de la Primera Guerra Mundial en él como director de pornografía, lo cual era medio inesperado, aunque está anunciado en un momento de la novela. Pero lo que más me interesaba, a pesar de que, digamos, en términos del contenido, del tema, de la novela, es muy interesante, me interesaba lo que hacías con la cuestión de la forma y la ficción en una progresión en el cambio de la persona narrativa, ¿no? Empieza el texto en una tercera persona, sigue interpelando al lector en una segunda, termina en una tercera y hay como una discusión de las posibilidades del artificio literario
con respecto a digamos, de las posibilidades del artificio literario de representar la verdad, la realidad, y una anulación de esa posibilidad es la impresión que me dio en el final. De hecho, la novela termina como en una tercera persona, ¿no? De plural, en un pequeño párrafo al final. Y me parece que había como frente a esa fantasía de autenticidad de la ficción, que podríamos hasta remontar a la idea de un arte clásico o lo que fuera, un quiebre que se produce ya en el primer paso de persona y ya en la tercera ya cuando habla en primera persona en la carta, esa fantasía se destruye completamente. Y la primera pregunta que se me había ocurrido es si el personaje era el sostén de una tesis o un individuo, y si era una alegoría o una novela, usando la vieja dicotomía de Borges, ¿no? No está mal para empezar. Antes de nada, te tiré liviano. Te quería agradecer el atracón que te has dado de lecturas y por supuesto a toda la gente que ha venido, mil gracias. Veamos. Claro, es la eterna duda de si haces literatura de personajes, si haces literatura de tesis. La idea de novela de tesis, que me parece muy respetable, a mí en principio no me interesa demasiado. Es decir, hay novelas de tesis maravillosas, pero para demostrar una idea, mejor quizá un terreno más ensayístico, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Alegórico tampoco lo acabo de ver demasiado. A mí me apetecía mucho darle esta estructura que comentabas tú, con las tres personas verbales diferentes, para que pareciera como una progresión de planos cinematográficos, ¿no? Ir de un plano general a un plano medio, digamos, a un primer plano que sería la primera persona. Y ese es el artificio en el que se sustenta la idea de la novela. Luego está toda esta temática del lumpen de Barcelona, de los años 10, 20, del barrio bajo, del barrio chino. La anécdota esta de que se hacía pornografía en Barcelona en los años 10 y que decían incluso que el rey de la época, Alfonso XIII, encargaba películas. En fin. Pero bueno, no deja de ser una anécdota todo esto, ¿no? Sí, pero es interesante porque en un momento, digamos, los personajes que son artistas y bohemios entran en tensión con un mundo de la realidad, digamos, ¿no? De tipos que están ahí con cuchillos, que están ahí... Claro, esa era un poco la idea, ¿no? Es decir, estamos haciendo un serial, que serían pues, como las series de ahora, ¿no? Los seriales de acción, de detectives que había en los años 10 y 20. Puñal de plata, se llama. Puñal de plata, o sea, pues, como fantomas de aquellos seriales que había en el cine mudo de los años 20. Esta gente que vive en una burbuja y de repente ve que hay una traslación de esto en el mundo real, ¿no? En los barrios más marginales Es como Borges saliendo de la reja de Palermo, pero yendo afuera, ¿no? Y entonces el proceso, exacto, el proceso del personaje es descubrir esto, pero para volver otra vez al principio, porque se da cuenta que es irrepresentable eso, ¿no? Y ahí viene un poco la reflexión, creo que a la que tú te referías sobre la ficción y los mecanismos de ficción. Es decir, por mucho que intentemos retratar la realidad, siempre estamos haciendo una construcción, ¿no? Y esa es la idea, tesis no, pero sí la idea que vertebra el libro y que yo creo que está en todos mis libros. Pero he necesitado mucho tiempo para darme cuenta de una forma tan cabal, tan exacta de que eso es así. Incluso el ensayito que he publicado este año sobre cine habla de esto de nuevo, años después, ¿no? Quiero decir, al final, aunque mis libros son muy diferentes en textura, al final siempre acabas con 4 obsesiones a las que das vueltas constantemente, ¿no? Sí, la cuestión de la identidad, de los discursos que nos constituyen, de la ficción. Justamente la segunda pregunta iba por este lado, ¿no? Por el lado de... Pero tenía ahí una pregunta B de la primera, que es cómo funciona tu interés con el cine, porque también es como recurrente, digamos, sí, ¿no? Bueno, yo estudié cine, estudié comunicación audiovisual, nunca me he dedicado... y ha contaminado, por decirlo así, a la escritura de una forma muy natural. De hecho, no solo el cine, ya has podido comprobar estos días con las lecturas, que siempre hay algún, digamos, algún terreno creativo que no es la literatura dentro de cada uno de los libros, ¿no? La pintura, la fotografía. La primera novelita que se llama Leíste sobre un músico de blues, ¿no? Es decir, siempre hay esta cosa intermediática, ¿no? O interdisciplinar, mejor dicho. Incluso hay un momento que hay unas citas del perseguidor y la cuestión cuando está el clarinete, no me acuerdo en qué novela está. Sí, es en El animal más triste, donde están los personajes. Hay como una... Sí. Pero siempre es esta cosa de la recreación. En la escena que comentas ahora están los personajes pasando un fin de semana y van a, bueno, lo que en España llamamos una verbena de pueblo, es decir, en el verano, en las fiestas mayores, se contratan a orquestas que hacen versiones y hacen, pues eso, ¿no? Es como una cosa muy, muy popular.
Y el tipo empieza a pensar en un cuento de Cortázar, en un cuento que habla de Charlie Parker, el perseguidor, viendo una orquesta de pueblo en un fin de semana tocando música pachanga para bailar, ¿no? Es siempre esta cosa de cómo buscar, o eso que me interesa, cómo buscar la relación entre lo literario o lo artístico. Usaba y un lo real. adjetivo con T para hablar de Cortázar que no me acuerdo cuál es, que tiene que ver con un juego de cartas o algo, tiblero, no me acuerdo, dije, se lo voy a preguntar. Trilero. Trilero, ahí va. Trilero, que son... no El sé, trilero o sea, de Cortázar. los Hace llamáis mucho aquí que no leo el también. trilero de Cortázar. ¿Cómo? Claro, lo dice en el buen sentido, pero claro... El que hace trucos, ¿no? Exacto, Cuando- el que mueve dónde está Claro. la bolita, ¿no? En el buen sentido, y para mí es algo bueno, es decir, es capaz de engañarte y tú sabes que te están engañando, es la literatura, la ficción, es al fin y al cabo, no es entrar en el juego de me están engañando y pago por ello prácticamente, ¿no? Como te decía, el resquicio estoy confrontando la realidad a la ficción y siempre se acaban contaminando una a la otra y me resulta muy difícil, a los personajes intento que les resulte difícil, ver claramente cuál es la separación. Sí, hay como un empastamiento entre los Claro, siempre hay como... se solapan en cierto punto, aunque sea algo tan banal como una orquesta de verano con gente bailando pasodobles, ¿no? Sí, justamente estaba pensando que me llevaba derecho, lo que estabas diciendo me llevaba derecho a una pregunta que me había surgido leyendo Los bosques imantados, que es una novela muy distinta, ¿no? Es una novela completamente de otro tipo. Es como si hubieras tomado la decisión de ir en una dirección más... no sé, estaba pensando, no quiero pensar en términos de mercado ni nada, pero es una novela de género, es un policial de enigma, en el que, bueno, para contarle al que no la haya leído y contagiarle un poco la gana de leerla, un personaje que es un periodista, se llama Víctor Blum, viaja a un pueblo francés, que también había una cosa para ver, para que veas con tu analista, digamos, porque Francia Sí, aparece y reaparece todo el tiempo en tus libros. Perversiones inexplicables. Y va al bosque, no estoy del todo seguro de si el bosque existe o no. No, el es bosque. ficticio. Claro. Es ficticio, sí. Bosque de Samiel. El bosque de Samiel. De hecho, no lo quería pronunciar hasta que lo pronunciaras vos. Y porque va a haber un eclipse y hay un ocultista dando vueltas en Europa en ese momento, que es 1870, y Locusto, que tiene un nombre ahí medio estrambótico, y va a desenmascararlo, básicamente. Va un poco a desenmascararlo. Hay una gran reunión de gente muy interesada en el fenómeno del eclipse, porque el eclipse imanta la tierra de ese bosque, y hay un montón en Argentina diríamos chantas, a sabiendas o no, que quieren ir ahí al bosque a recibir el poder de la luna en el bosque. Pero, digamos, así como está empastada y puesta en entredicho la ficción en la primera novela, acá tomas una decisión directa de ir hacia el artificio de la ficción por excelencia, que es la novela de enigma. Total. Bueno, vos optás por el artificio y hay ahí también algunos temas del presente que me gustaría comentar con vos, porque parece como algunas otras novelas históricas, recuerdo El viajero del siglo de Neumann, como si estuvieras dialogando un poco con el presente. Por ejemplo, la cuestión del irracionalismo, que está hoy tan fuertemente de moda. Vemos terraplanistas, estaba por decir una cosa que a lo mejor es inconveniente. Bueno, el triunfo del tarot, la astrología, que también está discutida en la otra novela. Y ahí es como hay una avanzada, ¿no? Bloom quiere desenmascarar a este tipo, pero de todos modos hay como una pequeña seducción del misterio, ¿no? Sí, total. Bueno, ¿cómo había una voluntad de ese reenvío al presente, de discutir esos temas de hoy? Sin duda. Si te fijas, la novela, como tú has dicho muy bien, recurre al modelo más artificioso, que es pues, el género muy estipulado, ¿no? Con sus normas, sus leyes y demás, pero es que el artificio es el tema también de la novela, ¿no? Porque se trata de alguien que está engañando a una serie de personajes crédulos o no, ¿no? Entonces el personaje protagonista, Víctor Blum, va con la intención de desenmascarar todo esto, pero también acaba seducido, como bien decías, por la cuestión del misterio. Es esta cosa de quiero creer, ¿no? Aunque sea incapaz, porque soy racionalista. Y esto, evidentemente, dialoga muchísimo con nuestra época, ¿no? En épocas de
de incertidumbre y demás, es cuando más salen a flote todo tipo de engañifas, desde las más inocentes, diría, o más evidentes, hasta las más sofisticadas, ¿no? Pero siempre hay una voluntad, incluso en el más racionalista, de querer que haya algo, ¿no?, detrás de eso que es manifiestamente un artificio. Y esa era un poco la base de la novela. Yo, por egoísmo, te diría que mis libros son muy diferentes entre ellos, pero es por una cuestión puramente de no aburrirme de mí mismo, ¿no? Porque ya que están siempre los mismos temas y siempre las mismas obsesiones, la forma de los libros, la propuesta puramente formal, creo que cambia mucho de uno a otro. Y con esta novela, con Los bosques imantados, que junto al Animal más triste son las dos que están ahora aquí editadas en Argentina, acaban de aparecer, son las que están disponibles, lo que intentaba era ver qué podía hacer, ¿no?, con ese modelo de la literatura de misterio, que es un tipo de literatura que leía cuando era un chaval, un adolescente, como todo el mundo, intentar darle un sesgo un poquito irónico a todo eso y jugar con esa idea del engaño, incluso con las propias convenciones, ¿no?, con respecto al lector. No voy a desvelar nada, evidentemente, pero ahí, no sé si de una forma muy clara o no, hay como ese darle vueltas todo el rato a que si esto va a ir a algún sitio o no. O sea, hay cabos sueltos manifiestamente, es que es difícil decir cosas sin romper la trama, ¿no? Pero hay siempre ese tipo de trampas, por decirlo así, ¿no? Una trampa sobre otra, ¿eh? De todas formas, la novela, el germen de la novela viene de que me llaman mucho la atención estos dos personajes. Mesmer, por un lado, que era un científico, pseudocientífico de finales del siglo XVIII, que tenía loca a toda la sociedad porque había inventado, bueno, él había descubierto que el mundo está lleno de unas energías magnéticas, ¿no?, que nos curan y que fluyen entre los cuerpos. Bueno, de ahí viene incluso la hipnosis y todo esto. Y luego el personaje de Robert Houdin, del mago, era un prestidigitador que modernizó la magia de forma muy teatral, muy sobria. Antes de él salían gente con una túnica y un gorro de estos en punta y demás, y él iba de frac. Y digamos que inventó lo que es la magia moderna, ¿no? Es que tampoco me interesa especialmente la magia ni nada de esto, pero me parecía como una vuelta de tuerca más a todo lo que hemos hablado del artificio, de la representación, de meterlo en ese grupo de artes que había trabajado, pues igual que la música, la pintura y demás. Las artes escénicas no serias, no el teatro, me parecía que también podían dar mucho juego en esa línea que voy intentando seguir novela a novela, aunque el tono, insisto, sea muy distinto en esta. Sí, es un tono muy distinto, narrador en tercera persona, sí, es como un poco más aséptico, ¿no? Sí. Y jugando con las reglas del género medio a lo fair play, digamos, porque están casi todas las cartas puestas para... Claro, y hay cosas muy evidentes incluso, ¿no?, que están ahí, pues eso, ¿no?, para hacer un poco chirriar las convenciones. ¿Tenés presente ahora, o lo tuviste presente en algún momento, el cuento de Borges, La muerte y la brújula? Durante la escritura no. No. ¿Y después lo leíste? Sí. Ah. De hecho ya lo conocía, pero no hice ningún tipo de conexión, no estaba en el... Pero tiene algo, ¿no? Tiene como puede ser. La cuestión de la puesta en escena, sobre todo, ¿no? Sí. Tenía en mente películas de los años 60, las películas de la Hammer, las películas de aquellas de terror, que no tienen nada que ver, aquí no salen vampiros ni nada, ¿no? Pero ese ambiente como entre un poco naif, pero... Sí, pueblo, noche, medio rural, gente medio bruta. Una novela catalana también de Joan Perucho, que se llama Las historias naturales, que también recrea un poco el ambiente de este tipo de películas, o incluso El baile de los vampiros de Polanski, insisto, aunque no salen vampiros, ¿eh? Pero ese aire como entre lo serio y lo irónico, esa era un poco la intención. Sí, el artificio medio subrayado en un sentido. Exacto, nada demasiado ampuloso, demasiado caricaturesco, pero sí manteniendo ese equilibrio un poco resbaladizo, ¿no? Claro, pero ¿cómo llegas de Mesmer y Houdin a decir, bueno, voy a armar una novela negra, este va a ser el personaje que va a estar detrás del misterio? Fue saliendo, llevando las circunstancias personales, era una época que estaba metido con 1000 historias y me apetecía mucho hacer algo así, un ejercicio un poco más ligero, digamos. Formalista. Sí, un poco más, pero manteniendo... Me gustó mucho el final. ¿Sí? Sí, las últimas 5 líneas. Están muy bien hechas. Claro, el final no podemos decir nada, digamos, pero... El final juega con los tópicos pues eso, de las novelas para entendernos a lo Agatha Christie, ¿no? Ahora te lo voy a explicar todo porque no te has enterado de nada. No, pero yo me refiero
al final, ¿no? Sí, claro, bueno, hay, digamos, claro, un resquicio para el misterio, para lo no racional. Sí, sí, me gustó muchísimo. Bueno, y ahí también hay una cuestión, como en la primera novela, acá yo pensaba que estabas como en la línea de dos escritores argentinos que son muy importantes, en relación a dos cuestiones, ¿no? En la primera novela que yo leí, que es El Teatro de la Luz, había como una discusión de las convenciones novelísticas o de la posibilidad del artificio de atrapar la verdad, etcétera. Y pensaba en una serie de cosas que dice César Aira, ¿lo ubicás? Sí, tanto. Sí. Dice César Aira en Cumpleaños, creo, en alguno de esos libros semi-autobiográficos, claro, y que en un momento dice que estaba harto de la invención de rasgos circunstanciales, sin los cuales no hay novela, o se vuelve demasiado abstracta y no vale la pena. Y vos que venías como de discutir el artificio novelesco, tomás como la decisión de ir hacia la invención de lo que Aira llama ese detallismo de la fantasía, ¿no? La corbata, los lentes... Sí. ¿Te refieres a los bosques? Sí, claro. Si te fijas, tampoco hay mucha descripción. No, Es una novela en sentido un poco cinematográfica en el sentido, ¿no? Bueno, todo vehiculado a través de los diálogos y demás. Que es una novela... De hecho, de entrada entras como de cabeza en el diálogo, claro, ¿no? Además también con una escena pues muy característica del viaje. La diligencia. Exacto. Que cites a una novela de Aira, de la casualidad que haya leído, tiene mérito. Porque... me interesa mucho el proyecto de Aira, en muchos sentidos, ¿no? En un sentido me pareció, estoy dando un salto, ¿no? Pero que el personaje muerto en El animal más triste tenía algo que ver con... Me hacía acordar a Aira, ¿viste? Un tipo que... Ahí no lo sé. Que divagaba, ¿no? Que escribía más o menos lo que se le cantaba y de golpe metía una descripción como conmovedora o... Pues... me interesa eso, el hacer lo que le da la gana, entendiéndolo en un sentido positivo, ¿no? De decir, bueno, pues... Ese es mi proyecto y... Estamos saltando de una novela a la otra, ¿no? Así como... Sí. Me parece muy, muy interesante, ¿no? De esta propuesta tan torrencial, ¿no? De novelas breves, escritas de forma muy, muy continua y rompiendo siempre las convenciones. Sí. Y novelas que te pueden gustar más o menos, pero son muy agradables de leer, ¿no? Claro, eso te estaba por decir, claro. Que mientras vos, digamos, suscribías esa parte del proyecto, también parecías como en la misma... Podríamos decirlo sin ánimo de ofender, en la misma trampa de no ir hacia la ilegibilidad, digamos, porque Aira tampoco lo hace, ¿no? O sea, experimenta, juega, etcétera, pero su prosa es siempre muy, muy agradable, como la de tus propias novelas, construidas con frases muy redondas y muy amables. Sí, es una cosa que me obsesiona bastante, esta cuestión de estilística que comentas, ¿no? Es decir, la frase cuidada, que tú puedas leer una página y aunque no sepas de qué va, porque imagínate que no conoces la novela y lees la página 50 de repente, encuentres ahí algo, no sé si esto viene del hábito de la poesía, de que todo esté muy medio, pero que al mismo tiempo se pueda leer, que no resulte farragoso, ¿no? Aunque tenga algún escape un poco barroco, pero que haya siempre esa tensión. Creo que tensión es una buena palabra, una tensión con el lenguaje, que el lenguaje no se vuelva nunca... pues eso, que no flojee, ¿no? Pero que al mismo que no tiempo... se vuelva estrictamente informativo. Claro, exacto. Sí que en una novela siempre tiene que haber pasajes, es decir, puntos un poco muertos para ir de un punto a otro. No todo puede ser, si es todo intenso... Corremos el riesgo de que se vuelva empalagosa hasta no poder ser leída. Insoportable, claro. Pero dentro de estas subidas y bajadas lógicas en cualquier libro narrativo, creo que se puede exigir al lenguaje que haya una mínima tensión, insisto, la palabra me gusta, ¿no? Pero claro, sin caer en lo contrario, sin caer en esta cosa... que hay estilos, digamos, expansivos que están bien, pero a veces puedes acabar en bueno, te estás escuchando tú mismo y nada más, ¿no? Puede haber cierto... No te entiende nadie. Claro, la comunicación es importante también, evidentemente, ¿no? Acá en Argentina hay como un problema con la frase la condesa salió a las 5, ¿viste? La famosa frase de que no puedo escribir novelas porque no puedo escribir la condesa salió a las 5, que es como una frase muy prosaica y que eso es como la quinta esencia de la novela. Y acá, bueno, es un rollo. Y vos me decías que en España lo contrario, que es como... no me acuerdo que Estos son temas peligrosos. Claro, esto es un tema que... Entramos en el terreno tópicos nacionales. El tópico nacional.
Sí, hay mucho de esto, incluso en las imágenes recíprocas que tenemos en España y aquí de los autores de uno y otro lado, ¿no? En España la idea esta de prosa plana, para entendernos, siendo muy caricaturesco, ¿eh? Y en Argentina prosa verborreica, ¿no? Preciosista, por decirlo así. Creo que son tópicos, pero sí que se da. Creo que ahora menos, quizá con autores más jóvenes, pero sí que ha habido siempre en España una cierta tendencia hacia un realismo con una prosa muy funcional en general, ¿no? Y bueno, yo he leído mucha novela argentina, pero si tú me lo dices, digamos que la idea se refuerza de que aquí la preocupación por el estilo, por el lenguaje, siempre ha sido mucho más... Quizás es de un núcleo muy pequeño de gente muy entendida, digamos, ¿no? Tampoco... De todos modos, la literatura... No sé hasta dónde se pueden decir este tipo de frases, no sé a cuánta gente le interesa la literatura, digamos, pero... No, pero es un tema muy interesante. No sé, yo creo que el equilibrio, y siempre adaptado a tu voz, evidentemente a tu registro, es lo ideal, ¿no? Es decir, como ir a eso que tú quieres, pero al mismo tiempo no pasarte, ¿no? Como lector, ni siquiera como lector lo tengo muy resuelto todavía, ¿eh? Porque hay libros de prosa muy sencilla, por utilizar una palabra, que igual me entusiasman, y aunque quizá tiendan un tipo de prosa un poquito más elaborada, y al revés, libros con prosa cuidada o muy elaborada, que igual no me interesan nada. Quiero decir, a veces depende mucho del libro también, y del proyecto del autor o de la autora, y de la propuesta concreta, ¿no? Más allá de pequeños gustos o de filias, ¿no? Bien, pequeños gustos y filias me deposita en una idea que se me hizo medio recurrente mientras leía estos 3 libros, por lo menos. Porque en el primer libro optás por la biografía. No sé, ¿por qué fuiste ahí? Esa es una pregunta que me quedó ahí en el intero. ¿Por qué ese personaje, ese Mauricio? ¿De dónde lo sacaste, digamos? Era un personaje absolutamente ficticio, sin ningún tipo de relación con la realidad, y que me servía como vehículo para contar todo eso que comentábamos antes, ¿no? de aquel mundo en Barcelona de los años 20 y demás. Pero me interesaba que fuera un personaje en la sombra, es decir, él no es el director, él ayuda haciendo guiones, él está siempre ahí como por detrás, ¿no? Y es un personaje movido por el miedo siempre, ¿eh? Claro, pero justamente lo que pensaba, claro, un personaje movido por el miedo, pero es un tercero. La novela, la segunda que leí es un policial. La tercera es una novela que arranca en una primera persona y se va volviendo coral. Y en casi todos hay momentos en donde la idea de contar la propia vida está como despreciada, digamos, ¿no? Los personajes principales en algún momento esquivan la confesión biográfica con una mentira, y en algún momento hay como una especie de sanción de la autoficción. Lo comentabas antes, eso es peliagudo. La autoficción es un terreno muy amplio, quiero decir. Sí, claro. Empezamos con San Agustín, digamos. Claro, es todo, ¿no? Se ha convertido en un género. La pregunta que se me había ocurrido ¿es tan dañina? ¿Ha sido tan dañina? No lo creo. El problema es, como todo, cuando se convierte en una excusa que valida un libro sin que haya nada más detrás, ¿no? Este libro vale la pena porque es real. Pues no, vale la pena por cómo está construido, ¿no? De hecho, que sea real o no es hasta cierto punto, hablando de ficción, irrelevante, ¿no? Si está bien construido a partir de esas vivencias, fantástico. Si la vivencia está ahí, pero el libro literariamente no tiene valor, pues a mí me da igual que sea tu experiencia, ¿no? Hay gente que hace maravillas contando lo que ha hecho ese día, tomándose un café, igual gente que le han pasado cosas increíbles y aquello no acaba de funcionar narrativamente. Resumiendo, no me parece un problema, pero sí que hay una cierta inercia acomodaticia de decir, bueno, pues como esto es real, ya tiene un valor añadido. Eso es lo que me toca. No sé si molesta, pero que me parece... Te pone en guardia. Sí, exacto. Sí. Podría ser una buena idea, la de ponerse en guardia, que también creo que lo hacen los personajes, volviendo un poco a lo que me comentabas, ¿no? Tengo la sensación de que en todos los libros que estamos comentando, los personajes se sienten como, por algún motivo un poco inconcreto, ¿no? Como víctimas de su propia vida, o como desconcertados, como no sabiendo por qué tienen ciertas inercias, ciertos gustos, ciertas inclinaciones. Entonces intentan, lo que tú comentabas, ¿no? Narrarse a sí mismos, pero no les sirve. La idea de encontrar un argumento a sus vidas, por decirlo así, siempre se acaba desmoronando, ¿no? Con lo cual recurren a la ironía o al nihilismo o al pasar otra cosa, ¿no? para intentar soportarse a ellos mismos. Creo que hay algo de eso. Sí, que
digamos, también tiene que ver con la desconfianza y con la era de la sospecha con respecto a la ficción y los relatos en general, digamos, Claro. que vienen como Claro. asentados en todos estos textos. El otro escritor del que había pensado, digamos, había pensado en este River Boca que tenemos en Argentina, del post-Borges, Aida y Piglia. Piglia decía en un momento que escribir en géneros, escribir dentro de los géneros, evita las chambonadas, decía. No sé si sabes lo que quiere decir chambonada. No, pero me Es encanta como la una palabra. pifia, ¿viste? Como pifiarla, como errarle, como pegarle muy afuera del arco, digamos. Es un marco que te permite no desbarrancar, ¿no? Eso decía Piglia. Entonces yo decía, bueno, justo, como Aira, discutías ahí la cuestión de los rasgos circunstanciales, habías adoptado eso y habías entrado como en los géneros que evitaban como este desbarranque. De todos modos, estaba pensando en El animal más triste, que es una novela un poco más breve que Los bosques imantados, pero que tiene muchos personajes narradores, se van como disgregando la historia. Empieza con un personaje que parece que va a ser el narrador de la novela, que es Jonas, y la pregunta que se me había ocurrido ¿es satisfactorio el sexo? Perdón. y la vida en general. Hay como una sensación de decadentismo, de hastío en la novela, Sí, sí, sí. que es como que al principio es un poco chocante, es como sin que me disguste la novela, está buena la novela, pero los personajes están como cansados llegamos acá a la edad que tenemos vos y yo más o menos, ¿cuánto falta? Es un poco la idea, sí. Aquí la novela nace de este personaje, precisamente. Me apetecía hace muchos años escribir una novela de un tipo que estuviera obsesionado, lo que hablábamos antes, comparar el mundo con las películas concretas, ¿no? Incapaz de vivir el mundo sin tener siempre un referente en la cabeza de esta escena, de este director y demás. Ese era el punto de partida, la excusa, digamos, más el germen del libro. Y a partir de ahí fue derivando hacia otras cosas, ¿no? Lo metí con su grupo de amigos de toda la vida, y también hay un poco intentar romper un tópico, que es el de... Libros hay pocos, pero películas hay muchas. Películas de reuniones, ¿no? Ya sabéis, Sí, estoy de pensando amigos de toda la vida. ¿Cómo era la canadiense esta? ¿Impar canadiense? Sí, estaba muy bien esta, no recuerdo ahora cómo se llama. El fin del imperio. El fin del Imperio Americano. El fin del Imperio puede Americano ser, puede sí. ser. Ese tipo de película. La decadencia del Imperio Americano, ahí va. Exacto, Muy bien. exacto, sí, sí. Que hay una segunda parte, además. Sí, hay una segunda parte. Yo tenía la misma camisa que uno, me acuerdo. Me di cuenta que tenía la misma camisa en un momento. Referentes sentimentales. Autoficción al palo, acá nomás. En directo. En directo. Ese era un poco el tópico a romper, ¿no? Quería que empezara así y luego se fuera a otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ese es el punto de partida. Personajes, como tú dices, muy desengañados, pero claro, son personajes que tampoco tienen motivos de peso para estar desengañados. Cualquiera puede ser desengañado porque... White people problems. Parece. Algo así, es decir, si hubiera hecho esta novela con personajes con problemas económicos terribles o en un país en guerra o algo así, pues claro, ¿cómo no vas a estar...? Claro, ¿cómo hablar de cosas que son una especie de hastío vital con personajes más de o hecho, menos hay acomodados? como una referencia a cómo ese tipo de realidades le ponen un límite al devaneo fantasioso cuando en Los bosques imantados aparece la guerra franco-prusiana, ¿no? Ahí se acabó el chiste, digamos. Claro. Acá viene la guerra, no podemos seguir con toda esta Claro. tontería, digamos. Exacto, sí, sí. Bueno, acá esto está en medio de la tontería todavía. Sí, ¿no? esa idea esta de la insatisfacción, esa insatisfacción un poco, pues eso, ¿no? Irracional prácticamente, que a veces nos invade, sobre todo cuando se llega a cierta edad y se replantea la vida, el pasado y demás. El tema, yo creo, principal de la novela es el tema de la fidelidad y la infidelidad en un sentido muy amplio. Sí. Que ellos entre ellos se pongan los cuernos no deja ser una excusa argumental, ¿no? Porque en el fondo es la fidelidad con uno mismo, con los ideales de cuando uno era joven, con el modelo social en el que ha crecido o al que aspira. Todo esto era digamos, la materia a trabajar en la novela, ¿no? Pasa que, bueno, como siempre ocurre, pues la cosa fue derivando hacia sitios un poco imprevisibles. Y bueno, en la segunda parte está un cuento que escribe uno de los personajes de esta primera parte, de los amigos que se reúnen. El único personaje que no es de esa generación ni del grupo de amigos. Es una chica joven que es pareja de uno de ellos, ¿no?
Y la ¿Qué tercera, edad tiene Roberto? No termino de entender. unos 40, 40 Es como y poco, vos. Sí. Autoficción, de nuevo. Se cuela por la ventana la autoficción. Es que al final, es que siempre escribimos de nosotros mismos. Una cosa es hacerlo más evidente o no, ¿no? Citémoslo Pili de nuevo, que debe haber estado citando a alguien que no tengo. Hasta la crítica es una forma de la autobiografía. ¿Viste? Claro. Y bueno, en la tercera parte ya lo has visto. Escuchamos las voces del resto de personajes que veíamos actuar en la primera parte. A través de los ojos de Jonás, que es como el protagonista Claro, es masculino. decir, cada uno va narrando lo que ha pasado un año después de esa reunión. Entonces, la trama, digamos, ocurre en la separación entre capítulos. Es como entre los intersticios. Cuando accedes a un segundo capítulo ya han pasado cosas que no habían pasado del anterior. Entonces, y se van recuperando. Por detrás, ¿no? Y ese tipo de estructura me gusta mucho. De la elipsis y cómo la historia puede ir por detrás y vemos las consecuencias de lo que ha pasado más que lo que ha pasado, ¿no? Me hizo acordar un poco a una novela de Donoso, que no sé si habrás leído, que se llama El jardín de al lado. No. Que entre capítulo y capítulo van como pasando cosas y se van como recuperando. Claro. Bueno, pensaba también que acá en la novela había mucho comentario sobre la cuestión del arte, el artificio. Bueno, hay un personaje que es fotógrafa. La discusión sobre el cine. Hay un personaje escritor. Todos han querido escribir, que es como... Y lo han hecho, no lo han hecho, lo están haciendo, etc. Y hay un personaje que es un novelista que se parece mucho a Juan Vico en su novela anterior. Pero no, porque imagino, no quiero suponer nada, es más exitoso, digamos. Tiene como Bueno, claro, un bestseller, directamente. Es de estos que... Un tipo que metió una trilogía de policiales que la descosen, digamos. Sí, es de los autores estos ultracomerciales, ¿no? Un poco de rebote, como recordarás. Sí, de rebote. Quería meter mucha materia, digamos, de referencias culturales, porque los personajes de esta novela hacen de la cultura como una especie de escudo, ¿no? Hacen de la cultura. De la cultura, sí. Ante este hastío que comentábamos. Sí, por ejemplo, meter el cine como imagen entre tu vida y vos mismo, digamos. Claro, ¿no? es lo más evidente, pero incluso el resto, ¿no? Tienen ahí la cultura. Hay gente que lo hace con los Simpsons, que es peor. Bueno, no sé si es peor. No sé si es peor. Pero siempre tenemos a mano algo, ¿no? La Sí, ficción, pues eso, ¿no? Para darnos recetas, si quieres, y a veces de forma obsesiva. Y ese punto obsesivo quería que estuviera en la novela. Pero si te fijas, todos son personajes que tienen un conflicto con esta faceta, porque se han dedicado de una forma también lateral. Como hablábamos antes del personaje de la otra novela, es decir, a uno le gustaba mucho el cine, pero ha acabado de crítico de cine, ¿no? De cineasta. Una se dedica a la cultura, pero más a cuestiones administrativas, que son profesiones maravillosas, pero siempre ellos guardan como una especie de resentimiento hacia aquellos sueños tópicos que tenían cuando tenían 20 años y que cada uno pensaba que en su terreno creativo iban a ser Dios, ¿no? Que es eso que pues, casi nunca ocurre, y es un poco el terreno que quería trabajar. Y por detrás, la sombra del amigo muerto, ¿no? Sí, también es un... Que es las posibilidades absolutas también, terminadas en un punto. Digamos. Claro, alguien que murió muy joven y que era el talentoso del grupo, ¿no? Y justo... Se murió. Bueno, tampoco quiero desvelar muchas cosas, pero muere joven, ¿no? Y entonces esa sombra ominosa siempre está en el grupo de amigos, ¿no? Porque es el que creen que si hubiera seguido allí, hubiera sido realmente la persona que hubiera, pues eso, ¿no? Triunfado de una forma más pura, por decirlo así. Sí, y le mantienen un archivo medio desagregado que... Claro, se quedaron con sus escritos y demás, cada uno con un trocito, ¿no? Es como una especie de herencia repartida. Pero es una falacia también, porque igual hubiera dejado de escribir al salir de la universidad. No deja de ser una fantasía más, ¿no? Siempre me da gracia cuando en España dicen igual, porque quiere decir a lo mejor acá. Ya. ¿Te das cuenta? A veces no te entendemos porque decís igual, claro, pues a lo mejor deja de escribir. Quizás habría dejado de escribir, sí. Bueno, pero me sonaba un poco también que hay como un juego de espejos en tus libros, porque este libro, toda la historia de Roberto como escritor funcionaba un poco como comentario a las decisiones estéticas que tomaste en la novela anterior, y después aparece este cuento que escribe la chica joven, que Vico nos condena a leer durante muchas páginas, y nosotros nos enganchamos con el cuento y qué sé yo, pero cuando llegamos al final todos los otros lo empiezan a criticar y dicen no, una porquería por tal y tal razón. Entonces hay como es otra faceta así del juego. Cuando digo juego, me interesan mucho los autores, las autoras que
que tienen un componente lúdico, no en el sentido de perder el tiempo, sino que siempre hay, pues eso, una obsesión un poco por la construcción, por el artificio, ¿no? Porque por mucho que estés metido en el mundo ficcional, que creo que es algo importante, siempre hay pequeñas chispas que te hacen darte cuenta de que estás metido en un engranaje, pues eso, de ficción, un juego de espejos, lo decías tú antes. Claro, ¿y cómo funciona eso cuando el personaje Mauricio en El Teatro de la Luz, que es una novela que no se editó acá, está filmando pornografía y decide filmar esa escena que termina con su carrera de pornógrafo? Claro, porque es el realismo más... su mentor estaba obsesionado con el realismo, y no nada más real que el único género real, ¿no? Que es... Claro, pero lo que me llamaba la atención es si él se había estado dedicando a la pornografía, ¿cuál era la diferencia exacta entre esa escena y las que había filmado antes, viste? Porque no era tan artificiosa. Intentaba ser una escena cruda. Cruda. Un poco como la actualidad. Claro, eso 20, pensaba. Claro. En los años 20 la pornografía que hay por ahí se ve en 20.000 plataformas. Los vídeos de los años 10 es una cosa caricaturesca, con señores con bigotón y en fin, es que es anti-erótico, ¿no? Pero claro, él digamos que, ya que su amigo está obsesionado con el realismo, se va a lo que conoceríamos hoy y claro, es algo que estalla para las mentes de esa época. O sea, era un poco el... Pero hay un par de veces en que redundas en la idea de que la única forma de representar el sexo es o de forma absolutamente cruda o... Eso parece en El animal más triste, sí. o cómica. Me refería a... Eso pasa mucho en el cine, por ejemplo. De hecho, estaba pensando en el cine, el personaje. La típica escena de sexo que dices, bueno, ¿para qué, no? En típica película que... Por ejemplo, pienso minutos. en la escena de Harrison Ford con Sean Young en Blade Runner. Es pésima. Sí. Yo estoy diciendo... Tiene ese saxo de fondo. Lo estoy diciendo en público y esto queda grabado, pero es que Blade Runner no me gusta mucho en general. Ah, bueno, acá. Es una carencia mía, ¿eh? Lo arreglamos afuera. Vale. Luego lo hablamos. Pero sí que tiene... Me refería a eso, ¿no? Ya sabes, la típica escena que dices, me estás matando la película, porque llevan 4 minutos aquí revolviéndose y se ve una pierna y la música de fondo y la penumbra y es matador, ¿no? Sí. Ese estilizar... Eso suele ser bastante contraproducente. Entonces, o es una escena cruda, que en la literatura de los últimos 20, 30 años hay mucho sexo crudo en el sentido real, me refiero. O es paródico, que también funciona muy bien, ¿no? Hacer humor con la sexualidad. Estaba pensando en Welbeck y esas escenas que hacen que el sexo no valga la pena directamente. Claro. Sí, es verdad. Uno le dice, bueno, basta de esto, no quiero que esto me pase. Esa era un poco la idea. La idea. Bueno, y después también veías que en esta novela se construye como en las parejas, digamos, Jonás con Cecilia, Solange con Marta, Roberto con Paula, y hay como un punto de fuga, todos ellos que son burgueses, que tienen una vida que es Silvia. Y antes de que empecemos esta charla en público, vos me decías que vos venías como de una familia proletaria, proletaria, que no es muy común en la literatura española, entre la gente que escribe en España. Y me gustaba este contrapunto que había en la novela, que ella funcionaba como una especie de conciencia de clase ausente en los otros o punto de fuga de esa tensión de clase. Sí, es una tatuadora, es decir, sí. Es una vecina del grupo de amigos que se juntan. Y claro, los tatuajes sería como una especie de artesanía desde el punto de vista de creadores que se dedican al gran arte, ¿no? Esa era un poco la idea. Y ella hace de contrapunto, como tú decías, ¿no? Bueno, da la visión desde fuera, nos da un poco en el último capítulo la visión un poco de lo parodiables que son en el fondo, pero ella también lo es. Ella se ve como alguien más purista que ha vivido la vida real, que se ha esforzado, que lo que tiene se lo ha trabajado. Es una idea tan artificial como cualquier otra. Es un personaje igual, sí. Es un personaje de novela, me refiero a un constructo. Sí. ¿no? Claro, es decir, no, la coartada social, bueno, está bien hasta cierto punto, pero al final todo es un artificio y todo es una construcción de la propia identidad. Puedes hacer bandera de tus orígenes, pueden estar de fondo, pueden ser algo que ni trates, pero te vayas a un lado o te vayas al otro, ejerzas de burgués o de proletario o ejerzas de aristócrata, siempre va a ser recurrir a unos lugares comunes para respetarlos o para romperlos. Con lo cual no deja de ser un juego también. ¿Y esa idea no es un poco angustiante? Sí, por eso esta idea de la angustia que recorre, no es una novela deprimente, creo tampoco. No, está bastante bien la novela, el sexo está muy bien, está todo bien. El sexo siempre garpa. Pero es esa idea, sí,
quizás mi visión de la vida, es un poco triste, ¿no? No pensándolo, pero que es muy difícil aferrarse a grandes verdades, ni identitarias, ni sociales, ni políticas, ni coyunturales, ni históricas. A mí me cuesta mucho. Quizá ese descreimiento está en la base de lo que tú dices, y por eso a veces el relato se autoboicotea, que es lo que tú comentabas, ¿no? Con el cuento que hay en medio, que es un cuento, bueno, pues, que escribe, como os decía, la chica joven, y de con repente, el trasfondo de la guerra civil, claro, cosa que tampoco le gusta mucho en literatura no, es que a Juan en Vico. España escribir sobre la guerra civil es como, en fin, es muy Listo, se tópico, acabó. ¿no? Se pueden dar visiones novedosas, pero es muy tópico. Entonces, los personajes, o por envidia, o por voluntad de agresión, o por ignorancia, acaban criticando ese cuento que han leído, escrito por esta chica, ¿no? Y es, bueno, dices tú, pero a ver, quizá a mí me ha gustado y se está diciendo que es muy malo porque recurre a este tópico y demás, ¿no? Ahí también he metido alguno de los tópicos o de las reflexiones sobre tópicos que les comento a mis alumnos a veces, ¿no? En las clases de escritura. Por ejemplo, las apariciones de diarios íntimos en la ficción, ¿no? Que de repente todo se desvela porque aparece un diario que alguien escribió, ¿no? Que a veces está muy bien, pero a veces es un tópico entre tópicos, ¿no? Y también se juega con eso. No deja de ser siempre reflexionar sobre los lugares comunes, ¿no? Sobre los recursos. Sí, sí, sí. Por otro lado, me encanta el diario como género, ¿eh? El diario íntimo me gusta mucho. Sí, de hecho hay como toda una recopilación de 17 de agosto. ¿17 de agosto, Hay un personaje en la tercera parte que de repente, bueno, pues está en un día de verano, ¿no? Se ha ido su pareja a la playa, está sola en su casa. Se insinúa que ese 17 de agosto, esa fecha es una efeméride, tiene algún tipo de simbolismo, tampoco se desvela del todo, pero de repente se va a los libros, a su biblioteca que tienen en su casa, y empieza a buscar la misma fecha del día en curso en cada uno de los diarios. 17 de agosto en un diario de Pizarnik, en un diario de Camus, etcétera, etcétera. Va leyendo y el lector de la novela va leyendo cada frase que selecciona de cada día. Intentaba que hubiera un diálogo entre esas frases que están tomadas al azar, supuestamente por ella, y que todo eso resonara también en la novela, porque en esta novela intento que cada porción, cada pieza resuene en el resto, ¿no? Y esto era una pieza más, digamos. Y también reflexión sobre la forma de escritura más visceral, que es el diario, ¿eh? El diario de escritor, en este caso. En el temario de la charla te habíamos indicado hablar un poco de lo que habías venido a hacer a Buenos Aires. A ver en qué estaba ese proyecto, qué era, en qué consiste esta residencia aquí. Bueno, estoy trabajando dos proyectos a la vez, uno de narrativa y otro de... Yo cuando leí eso dije, ¿cómo lo hacen trabajar? Dije. De nuevo es lo que te decía antes, una cosa un poco egoísta, ¿no? Para oxigenar, y cuando estoy muy estancado en una cosa, meterme a la otra. Además es un ensayo el otro, con lo cual un ensayo bastante narrativo, por otro lado, pero bueno, son códigos diferentes y tonos sobre todo diferentes, ¿eh? Y la novela, que el título provisional es Los regresos, es una novela que dialoga un poco con el ambiente del animal más triste, aunque no tiene nada que ver. Por ejemplo, no hay toda esta carga culturalista que había, porque no son personajes que son como estos obsesionados con la cultura, es otra historia. Y me interesa mucho trabajar la idea de la relación entre las relaciones sentimentales, que ahí sí que entra la conexión, con la memoria. Pero tanto la memoria personal, es decir, la experiencia de uno mismo, con la memoria colectiva, es decir, cómo trabajamos los arquetipos, los tópicos, las inercias adquiridas, ¿no? Que es algo que creo que está muy en boga en el debate actual, ¿no? La gente más joven está cambiando mucho también los hábitos de relacionarse de todo tipo, de muchas formas, y bueno, pues un poco trabajar ese campo, esa es un poco la idea, ¿no? Un poco se insinúa sí, ya digo. Un cierto cambio de hábitos en el animal más triste. Sí, sí, claro, exacto. Sí, hay un poco ahí con la chica más joven, ¿no? Quizá. Claro. Un poco trabajar eso. Y el ensayo creo que también conecta con las novelas, y también con un ensayito sobre cine que publiqué este año de La fábrica de espectros. El que estoy trabajando ahora es sobre el concepto de lo borroso.
Lo borroso en las artes visuales, en fotografía, en cine. ¿Te referías, por ejemplo, como la escena con la que abre El animal más triste? Por ejemplo, es una escena, la escena de entrada es, tú lo comentabas antes, el personaje viéndose a sí mismo en una grabación de 20 años atrás. Una grabación hecha con cámara analógica, con VHS o con alguna cámara de aquellas de la época, con lo cual el paso del tiempo ha, digamos, destrozado la textura de la imagen y se ve a sí mismo borroso, bailando, además una noche que no recuerda, seguramente está borracho aquella noche, no sabe quién lo grabó. Es muy Haneke esto, ¿no? De alguien que te está grabando y no sabes quién te grabó en aquel momento, y sirve de disparadero de la novela del animal más triste, porque claro, es alguien que de repente, su amigo, Roberto, le envía un vídeo. Hay como una cuestión paranoica del presente, ¿no? Con respecto a la imagen de uno mismo descontrolada, ¿no? Se ve a sí mismo una imagen pixelada, bailando en una noche que ni recuerda, y de repente, y eso actúa como disparadero de esa pregunta sobre quién soy yo en realidad y qué me ha pasado desde que tenía esta edad, ¿no? Entonces, lo borroso concebido como algo fértil. Es decir, lo borroso lo consideramos siempre como algo negativo, como lo contrario a lo claro, en el sentido de que lo claro se entiende y lo borroso es una deficiencia de lo claro. Pero lo borroso también puede ser una forma de hacer más complejo lo claro. Es decir, la posverdad, las grandes mentiras de nuestra época son muy claras. Es decir, son mensajes muy sencillos. La claridad no siempre es positiva, no siempre te sirve para hablar de la realidad. Entonces, intento a través de ahí ver ejemplos de... Quizá la navaja de Occam no funcione tanto. O no sé. Bueno, esa idea de intentar como lo borroso como metáfora también, te permite un tipo de imagen que no se ha disuelto del todo, que aún tiene referentes con la realidad, pero que es más compleja, que te deja digamos, margen para interpretar. Cuanto más de cerca se mira la realidad, más borrosa resulta, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿qué es la literatura? Que mirar la realidad muy, muy de cerca, ¿no? Hasta casi desenfocarla. Esa sería un poco la tesis, ahora sí, porque es un ensayo, del libro. Insisto, artes visuales, literatura también, pero incluso cuestiones de la vida cotidiana intento tratar, ¿no? Y esa es un poco la idea, a ver en qué para, a ver en qué acaba, en qué resulta. Bien. ¿Alguien querrá hacerle alguna pregunta a Juan con respecto a sus libros o lo que estuvimos conversando? Disculpame, me parece muy lo que haces me parece muy cinematográfico. Es como que da la sensación que cualquiera de tus libros puede llevarse al cine perfectamente. ¿Qué opinas? Algunos más que otros, claro. Yo tuve la misma sensación. Yo pensé que alguien tenía que ver los derechos de los bosques inmantados. Algún productor en la sala estaría bien. Netflix. Tiene que ver en Netflix. Me imagino esa respuesta. Ya, era fácil. Algunas más que otras. Por ejemplo, Los bosques imantados sí que es una novela muy, muy adaptable. El animal más triste también, pero debería cambiarse mucho el tono, porque claro, cómo transforman las diferentes voces. Bueno, puedes poner una voz en off, pero en el cine siempre resulta un poco raro cuando hay una voz ahí hablando. No, pero me estaba pensando, ¿sabes en qué? ¿Viste esa serie que se llama The Affair? No. Una serie sobre un escritor con todo ese imaginario yankee sobre los escritores y el éxito, que es medio extraña, que es con el actor que hacía el personaje principal en The Wire. ¿Ah? Dominique algo. No sé. Y ahí es una historia contada a través de los ojos de los dos protagonistas de un affair romántico, ¿no? Claro. Sí, se que podría... les va destrozando las vidas a todos, ¿no? Sería como un cruce de historias. Un poco más dramático. Iríamos siguiendo a cada uno de los personajes Sí. de diferentes momentos. Pero vos sabés que cambian en la misma escena, cambian lo que llevaban puesto. Es como que los personajes ven cosas distintas en el mismo momento, ¿no? Tienen una memoria... Claro, es aprovechar recursos del cine que no tiene la literatura, ¿no? Claro. Es decir, eso no lo puedes hacer en literatura. La No. literatura tiene otros recursos diferentes. Y eso es lo que me fascina, ¿no? Por eso la idea esta de la comparativa, ¿qué prefieres, la novela o la película? Claro, es que no son términos comparables, ¿no? La que sea buena de las dos. Claro, y además son lenguajes diferentes, ¿no? Hace la forma como él te está presentando tu obra, creo que se escucha, ¿no? Porque soy actriz, ¿viste? Entonces el tema es que tengo otro tema. Entonces digo que como lo estás presentando a él y a su obra, y como él lo que contesta, yo que tengo, creo que imaginación, me imagino todo esto en cine.
interpreto que son lenguajes diferentes, pero que perfectamente algunos de tus libros podrían ir al cine, no, Claro. no me queda la menor duda. Sin duda, sí. Además porque hemos hablado mucho de imagen. Claro, hay mucha imagen. Sí, estábamos hablando todo el rato de referencias visuales y de trabajo con eso, con la imagen, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Ojalá. Bueno, cerramos la charla, le agradecemos a Juan, a todos ustedes haber venido, y bueno, recomiendo muchísimo los libros de él, los que están acá en Argentina, y te agradezco mucho, Juan, la charla, y bueno, la vamos a seguir ahora en algún otro lado. A ti, Flavio, ha sido Mucha suerte un acá placer. en Argentina. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez Bueno, y mucha suerte. muchas gracias. La verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. Bueno, gracias a todos. Gracias, Flavio.